Las sociedades anónimas, así como las de responsabilidad limitada, son las figuras jurídicas de persona moral dedicadas a actividades lucrativas de uso más frecuente en nuestro país. Prácticamente el 95% de las empresas utilizan alguna de estas formas legales para constituirse y operar. Como todos sabemos, y como el propio nombre de las sociedades lo dice, los socios o accionistas solamente responden ante terceros hasta por el monto de sus aportaciones, lo que deja a salvo su patrimonio personal, en caso de que la persona moral tenga alguna contingencia con proveedores o con otros acreedores. Dicho en otros términos, las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada responden ante terceros únicamente con su propio patrimonio, con sus activos, sin que los bienes de sus socios o accionistas puedan ser afectados. Existe un interesante debate acerca de este tema, en lo que se conoce como velo corporativo. Por un lado, hay quienes se pronuncian por su eliminación en casos excepcionales, pero por otra parte hay juristas que lo defienden como un baluarte del derecho mercantil. En el aspecto fiscal hay importantes diferencias, dado que el derecho tributario tiene sus muy particulares reglas y, como sucede frecuentemente, pasa por alto conceptos que son norma vigente en otras materias jurídicas. Así, en el Código Fiscal de la Federación existe la figura del sujeto pasivo por responsabilidad solidaria, cuyo ejemplo más claro es el del patrón que al pagar salarios debe calcular, retener y enterar el impuesto sobre la renta del trabajador. Este es el contribuyente, pero en caso de omisión es el patrón quien responde ante el fisco. Otro supuesto de responsabilidad solidaria es el de los socios o accionistas de personas morales, quienes son solidariamente responsables con la sociedad por contribuciones causadas y no pagadas por esta en el periodo en que tuvieron esa calidad. Pero esta responsabilidad solidaria no es general ni aplica en la mayoría de los casos, porque está condicionada a dos escenarios fundamentales. El primero es que la sociedad incurra en una de estas cuatro causales, igualmente graves. 1. No estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. 2. Cambiar de domicilio sin dar aviso posteriormente al inicio de una visita domiciliaria o a la notificación de un crédito fiscal y antes de que éste se pague o garantice. 3. No llevar contabilidad, ocultarla o destruirla. Y, por último, abandonar el local donde se tenga el domicilio fiscal sin presentar aviso de cambio de domicilio. Cualquiera de estos supuestos es grave y de probabilidad remota. Si acaso, debemos subrayar la importancia de que un negocio esté siempre localizable para la autoridad fiscal. Pero, aunado a lo anterior, es necesario que antes de irse contra el patrimonio de los accionistas, el fisco, llámese SAT, IMSS o Infonavit, agote el patrimonio de la sociedad, es decir, requiera de pago, embargue y remate los bienes de la empresa. Y solamente por la cantidad que no se alcance a cubrir puede ir contra los socios. Es decir, esta responsabilidad, más que solidaria, es subsidiaria. La responsabilidad en estos casos es proporcional al porcentaje que el socio tenga en el capital de la sociedad. Caso distinto es el de los administradores, gerentes o directores, que también pueden ser responsables subsidiarios en los mismos casos, pero ellos sí responderían por todo el adeudo que no se cubra con los bienes de la sociedad. Ahora bien, este concepto obedece a una obvia razón de protección a los intereses del fisco y para evitar o combatir conductas ilícitas y francamente fraudulentas. La ley, por lo tanto, es válida y correcta. El problema se presenta cuando la autoridad pretende aplicarla en casos en que no está debidamente demostrada la existencia de alguna causal de las ya comentadas, o cuando no se ha agotado el procedimiento de ejecución de los bienes de la persona moral. Cada vez es más frecuente encontrarnos con actos ilegales de las autoridades por la indebida aplicación de estos preceptos normativos. De encontrarse usted en estos casos, debe saber que existen medios de defensa que se pueden promover.
casi siempre con éxito. En opinión de un servidor, es de vital importancia para la salvaguarda de un Estado de Derecho que las autoridades se ciñan al marco legal, que aún en casos en que las empresas sean insolventes, no pretendan afectar a terceros, cuya única responsabilidad fue aportar una porción de su patrimonio a una sociedad, y es lo único que puede estar en riesgo, no el resto de sus bienes. El principio de responsabilidad limitada de los accionistas, en especial frente al fisco, no puede ni debe verse restringido.